Bienvenidos hermanos a este video que va a ser una serie, de siquiera unos mínimo 3 videos, donde vamos a hablar del canon de las escrituras, del canon de la Biblia. ¿Quién hizo la Biblia? ¿Quién definió qué libros eran inspirados? ¿Quién definió cuál es el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros lo componen? ¿El Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros lo componen? Todos esos detalles los vamos a analizar en esta serie. Y en esta parte número 1 vamos a hablar sobre todo del Antiguo Testamento, porque es de ahí donde debemos empezar. Y después en otro video abarcaremos acerca del Nuevo Testamento, también hablaremos de la Septuaginta, cómo surgió, cómo la usaron los cristianos, qué base tiene para el canon, y hablaremos de otros asuntos más. Pero en especial vamos a refutar muchos de los argumentos que ha dicho el sacerdote Luis Toro y el apologista católico Dante Urbina, entre algunos otros que por ahí han mencionado detalles. Pero básicamente es a ellos dos a quienes vamos a refutar, sin lisonjas, sin darnos ínfulas digamos, de erudición, sin decir soy el enviado de la reina, tengo una maestría en esto, tengo una maestría en aquello. No, vamos al original, o sea, vamos a los libros antiguos, a lo que se escribió realmente, a lo que se dijo. No lo que dijo Gallagher, que lo que dijo Sultano y Perencejo. No, porque estas personas recurren siempre a la falacia ad verecundia, ¿no? De siempre lo dijo tal, lo dijo él, lo dijo el erudito de allí, lo dijo el erudito de acá, lo dijo la abadía de Westminster, lo dijo el Papa. No, vamos a los libros originales, a las fuentes. Es ahí donde está la verdad, en las fuentes antiguas. Nosotros no tenemos por qué permitir que estas personas definan por nosotros lo que ellos quieren, sino que vamos a las fuentes originales, así como estamos siempre analizando lo que son los libros antiguos. Entonces, Víctor no dice que la Biblia la hizo la Iglesia Católica. Ahora vamos a ver algunas palabras de él, pero inicialmente hablemos de ese punto, ¿no? El canon de las Escrituras. ¿Quién lo definió? ¿Quién definió cuántos libros componen las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Un concilio judío, como se ve ahí arriba? ¿Los reformadores protestantes? ¿Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, alguno de esos? ¿O el magisterio católico en algún concilio, como por ejemplo Roma, Cartago y así por el estilo? Entonces, ¿quién definió realmente el canon de la Biblia? ¿Quién definió el número de libros que componen las Escrituras? Bueno, para empezar, hay que entender que la inspiración de los libros bíblicos, el canon bíblico, no le pertenece al ser humano. ¿Por qué? Porque Pablo dice muy claro, toda escritura es inspirada de Dios. Entonces, las escrituras son inspiradas de Dios y cuando Dios inspiró un escritor, ese libro se dio a conocer como inspirado. O sea, es increíble y es irónico y es ilógico pensar de que, digamos, Isaías escribió su libro y pasaron 700 más 400 años de que dice el catolicismo y pasaron 1100 años para que llegara un papa y dijera esto es palabra de Dios. O sea, esperar 1100 años para que un papa definiera que eso era palabra de Dios. No, eso no es así. No, los escritores inspirados escribieron sus libros y el Espíritu Santo se encargó de que los siervos de Dios, de que el pueblo de Dios se diera cuenta por medio del mismo Espíritu Santo, se dieran cuenta de cuáles eran los libros inspirados y de que los usaran como libros inspirados. No os apresuréis a sacar conclusiones, que vamos a ir a todos esos detalles y a todas esas definiciones y a todas esas pruebas de que esto realmente pasó así. Porque vamos al siguiente texto. Y es que cuando mencionábamos magisterio católico, reformadores protestantes o concilio judío, resulta que ninguno de los tres, realmente ninguno de los tres definió un canon en sí. Realmente lo que dice Pablo es qué ventaja pues tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión. Mucho. De todas maneras, primero porque ciertamente a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces,
Cuando dice este texto, dice Pablo, que a los judíos se les confió la palabra de Dios, es porque Dios les confió unos libros inspirados y ellos los aceptaron como inspirados. Ellos los recibieron como inspirados. No es que a ellos también, como dice Luis Toro, lo vamos a ver más adelante, de que en el año 92 o 95 un concilio en Yavne, Israel, definió, un concilio de fariseos definió, esto es el canon de las escrituras. No, los judíos ya venían siendo el pueblo escogido desde siglos antes. Y como pueblo escogido, Dios les confió las escrituras. Y Dios les inspiró las escrituras a ellos. Entonces, es a los judíos a los que nosotros tenemos que ir a investigar cuáles consideraban que eran esos libros inspirados. No porque ellos hubieran hecho un concilio en el año 90, 92, 95, en el año que sea, no. Sino porque a ellos se les confió lo que ya estaba inspirado. Entonces, vamos a ir desglosando esto, ¿no? Porque Pablo sigue diciendo, pero entonces, si a alguno les faltó fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Bueno, aquí hay un punto importante, ¿no? Porque Dios le confió las escrituras, sus sagradas declaraciones a los judíos, ¿cierto? Su palabra se las confió a ellos. Y es aquí donde los católicos, en su antisemitismo que han practicado desde la época de Constantino, porque si ustedes van a la información del siglo IV, ustedes se van a dar cuenta que Constantino proclamó el día domingo como día del dios Sol. Y los cristianos les encantó esa idea, a los cristianos del siglo IV les encantó esa idea, porque decían que no querían verse asociados a los judíos que habían matado al Hijo de Dios. Entonces, antisemitismo, ahí nació el antisemitismo. Y se desarrolló por medio de unos papas que persiguieron, despojaron a los judíos, los expulsaron de sus territorios y hasta mataron a muchos judíos. Eso lo tengo por ahí en otro video, ¿no? Y el antisemitismo se vio en la Edad Media también, y se ve en la época moderna también. O sea, el catolicismo siempre ha practicado el antisemitismo. Entonces, en medio de su antisemitismo se niegan a negar esta realidad que dice Pablo en Romanos, de que es a los judíos a los que se les confió las escrituras, no a un magisterio católico, no a un papa 400 años después para decir que era palabra inspirada de Dios, no a los reformadores que aparecen 16 siglos después, no. Es a los judíos a los que se les confió la palabra. Y si algunos de ellos fallaron, no significa que Dios haya abandonado su idea de confiarles a ellos las escrituras. Ellos ya tuvieron esas escrituras como tesoro y ya ellos fueron los inspirados y ellos aceptaron esas escrituras como inspiradas, no un magisterio católico ni un concilio protestante, no. Es a los judíos a los que se les confió esta palabra. Entonces, a los judíos fieles, ¿no? A los profetas, a los que lo escribieron, al pueblo que fue fiel, y después a los mismos apóstoles y discípulos de Jesús que eran parte de ese pueblo fiel, ¿no? A ellos se les confió estas sagradas declaraciones. Entonces, vamos a hablar, como yo les dije en esta primera parte, básicamente de lo que es el canon hebreo. Entonces, vamos a ver en qué consiste el canon hebreo, el canon que tienen los judíos de libros inspirados. Ellos le llaman Tanaj. ¿Por qué le llaman así? Bueno, porque es un acrónimo en hebreo de lo que es las tres partes que componen los libros inspirados que ellos aceptan como su canon. Entonces, recordemos, el canon no lo define un hombre, lo acepta un hombre, o sea, lo reconoce porque es el Espíritu de Dios el que inspiró este canon, el que inspiró qué libros eran sagrados y eran provenientes como palabra de Dios. Entonces el hombre simplemente lo reconoció. En este caso a los judíos se les confió eso, se les confió el tener la palabra de Dios y saber cuáles eran los libros inspirados. Entonces ellos hicieron una especie de subdivisión en estos libros inspirados, que se le llama la fórmula tripartita, por estar en tres partes, ¿no? Entonces, la Torá, que compone los 5 primeros libros de la Biblia, después los Nevim, que son los profetas, y después los Ketuvim, que son los escritos, o lo que se llama después en griego los agiógrafos.
Entonces, escritos que básicamente tienen que ver con poesía, con consejos, con asuntos profundos de la vida, así como Eclesiastés, como Proverbios, Salmos, etcétera. Entonces, tenemos esas tres partes, esa división tripartita. Entonces, aquí está más o menos cuál es la división que manejan los judíos. En este caso, la división que manejan los judíos de la actualidad, y esto se originó prácticamente en el siglo II, III de la época talmúdica, es del número de 24. Entonces ahí pueden ver que están en número de 24. ¿Por qué? ¿Por qué no 39? Porque, por ejemplo, los 12 profetas menores, como los llamamos nosotros, los agrupan en un solo libro. Entonces, los 12 profetas en un solo libro. Entonces, por eso el número no es 39, sino que resta a 24. Aparte de eso, juntaban Esdras y Nehemías y así algunos otros textos, ¿no? Pero mucho antes del Talmud, el número en realidad era de 22. Se manejaba un número de 22 y no de 24. Pero es lo mismo, o sea, son los mismos libros. No cambia los libros, sino simplemente la numeración. ¿Por qué? Porque cuando hablaban de 22 lo hacían para asemejarlos a las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Por ejemplo, cuando hablamos del número 22, ya a Jeremías lo juntaban con Lamentación, entonces como si fuera un solo libro. Y así a Esther también se le juntaba con Daniel o con otro libro. Entonces, cuando hacían esto, digamos, el número se reducía a 22, pero estamos hablando de los mismos 39 libros que maneja el canon protestante. Entonces, vamos a seguir viendo el asunto, ¿no? ¿En qué momento de la historia empiezan los judíos a formar, digamos, a reunir los libros inspirados? Bueno, vámonos a la época de Nehemías, cuando el sacerdote Esdras, delante de todo el pueblo, hizo lo siguiente. En Nehemías 8 dice, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor le había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó el libro enfrente de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces lo primero que hacen Nehemías y Esdras cuando regresan a Jerusalén para reconstruirla, algo de lo que hacen es empezar a instruir al pueblo acerca de la ley. Y como vemos ahí en el texto, empezaron a instruir al pueblo y a todos los que podían entenderla. Entonces, se podría decir que la iniciativa de reunir los libros sagrados empezó con Nehemías y Esdras, aunque ya Hilquías había hallado en el templo 2 siglos antes el libro de la ley y se lo había llevado al rey Josías para que se leyera al pueblo también. Entonces, pero simplemente se lo leyeron pero ya Nehemías y Esdras empiezan ya una labor de formar, digamos, una biblioteca sagrada, que es de lo que estamos hablando cuando hablamos de un canon de la Biblia, una reunión de libritos bíblicos, un canon sagrado. Estamos hablando de una biblioteca sagrada. Entonces, vamos a ir viendo cómo se fue desarrollando esto, porque encontramos prueba de esto más adelante, ¿no? Precisamente en un libro deuterocanónico, ¿no? Que es el Eclesiástico. Entonces se le llama también el libro de la sabiduría de Ben Sirá. Entonces este libro, escrito en el año 190 a.C., o sea, 2 siglos antes de Jesús y 2 siglos después de Nehemías y Esdras, o sea, está como ahí en el intermedio de la época. Entonces aquí nos dice el Eclesiástico: muchas y grandes enseñanzas hemos recibido de la ley, los profetas y los demás escritores que lo siguieron, por los cuales se debe elogiar a Israel a causa de instrucción y sabiduría. Entonces noten, aquí ya se habla de la división tripartita de la que hablábamos ahora rato, ¿cierto? Hace un rato hablábamos de que los judíos manejan una división de 3 partes, por eso se le llama Tanaj, que es un acrónimo. Entonces la ley, la Torá, los Nevim, los profetas, y los Ketubim, que son los hagiógrafos o los libros sapiensales, por decirlo así. Entonces,
aquí 200 años antes de Cristo ya vemos esta fórmula tripartita, ¿no? Ya vemos que las escrituras sagradas en el pueblo judío ya se componía de tres partes. ¿Por qué es importante esto? Porque si en Nehemías y Esdras veíamos de que solo mencionaba la ley, o sea, la Torá, los primeros 5 libros, en esos 200 años después ya vemos que se habla de tres partes que componen las sagradas declaraciones de Dios. Entonces ya aquí hay un Antiguo Testamento, ya aquí hay por decirlo así, un canon, ya hay una biblioteca sagrada compuesta de una fórmula tripartita, o sea, de los 39 libros que vimos ahora. Pero realmente eran 39, o sea, eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Sigamos adelante porque vamos un siglo después, cerca del año 100, se escribe el primer libro de los Macabeos, cuando ocurren las famosas revueltas macabeas, donde estos hijos de Matatías luchan por la libertad de Israel ante el dominio de estos griegos que estaban descendientes de Alejandro Magno, que estaban dominando. Y bueno, todo ese asunto pues que habría que ir a otro tema para hablar de eso. Pero entonces, ¿qué dice el primer libro de los Macabeos? Vamos a ver porque es muy interesante. Fue una gran prueba en Israel, como nunca se había visto desde que terminó el tiempo de los profetas. Entonces, cuando Macabeos habla de esas revueltas macabeas y todas esas guerras que hubieron y ese derramamiento de sangre y esos martirios que hubieron en el pueblo judío, él dice que nunca se había visto eso desde aquel tiempo pasado donde se había terminado el tiempo de los profetas. Entonces aquí Macabeos nos dice que ya ese tiempo de los profetas, o sea, de la escritura profética donde se escribían las profecías, ya había terminado. Por decirlo así, lo que nos dice el primer libro de Macabeos es que ya había terminado en el pasado la época de inspiración, por decirlo en pocas palabras. Entonces esto es importante por lo que vamos a ir viendo más adelante, porque sigamos. Después viene Segunda de Macabeos y nos dice, en Segunda de Macabeos, dice, este hecho se leía también en los archivos y en las memorias del tiempo de Nehemías. Ahí contaban que Nehemías inició una biblioteca y reunió los libros referentes a los reyes y a los profetas, los de David y las cartas de los reyes relativas a las ofrendas. Aquí hay un dato muy interesante ya, porque ya empezamos a encajar las piezas. Ya vemos de que lo que decía Eclesiástico, de que ya había pasado ese tiempo de los profetas, aquí Macabeos nos manda a la época de Nehemías, que era lo que habíamos leído, ¿no? De que Nehemías y Esdras empezaron a reunir la biblioteca sagrada, y esto nos lo confirma Segunda de Macabeos, al decir que Nehemías inició una biblioteca sagrada y reunió los libros. Pero, o sea, noten lo interesante, aunque Nehemías nos mencionaba solo la ley de Moisés, ya aquí Macabeos es mucho más explícito al mencionar la ley de Moisés, que reunió los libros de la ley, pero también reunió los libros de los reyes y los libros de los profetas y los libros de David. Generalmente cuando se habla de los libros de David, se habla de los agiógrafos o los ketubín, que eran los libros sapiensales, ¿no? Entonces, a veces la expresión los libros de David no se refieren solo a los salmos, sino que también incluyen proverbios y los otros libros sapienciales, porque se les da como una especie de etiqueta, ¿no? Después vamos a ver prueba de eso también en el Nuevo Testamento. Entonces, Segunda de Macabeos ya sí nos dice que en la época de Nehemías ya estaba la biblioteca sagrada. O sea, ya estaba el canon del Antiguo Testamento conformado y configurado. Ya era tripartita, ya se componía de tres partes. La ley, la Torá, los Nevín y los Ketubín. O sea, las tres partes ya estaban en la época de Nehemías porque Nehemías los reunió todos. Reunió todos estos libros. Entonces, vemos cómo aquello de que tenía que llegar el año 400 para que un papa le diera por definir cuál era los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento es mentira. O sea, ya estamos hablando de prácticamente casi 900 años antes, Nehemías ya había configurado la biblioteca sagrada del Antiguo Testamento. Y vemos prueba en el Eclesiástico, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. O sea, los mismos libros deuterocanónicos que la Biblia católica tiene por inspirados, pero nosotros no. Esos mismos libros nos están diciendo cuándo se cerró ese canon, cuándo se cerró esa biblioteca sagrada, cuándo se configuró. Entonces vamos a seguir viendo más detalles porque
resulta que ahí en Qumran, ahí donde ustedes ven en la cueva, no recuerdo en cuál de todas, si fue en la cuarta o la séptima, no recuerdo bien, en una de esas cuevas de Qumran en el Mar Muerto, cuando se hallaron los famosos rollos o manuscritos del Mar Muerto, bueno, se halló unos fragmentos que se unieron, que se lograron, digamos, llegar a leer por medio digamos, de unirlos. Fue un asunto muy complejo porque eran muchísimos pedacitos, pero lo lograron hacer y llegaron a lo que decía ese pequeño manuscrito. Noten lo que decía, que se llama el 4QMMT. Ahí ya encontré la respuesta, era la cueva 4. El 4 significa la cueva donde es hallado el manuscrito. Q es Qumran, ¿cierto? Entonces, mire, el cueva 4, Qumran, manuscrito y así por el estilo. Entonces, ¿qué nos dice este pequeño manuscrito que se llama el 4QMMT? Os hemos escrito que debéis comprender el libro de Moisés y las palabras de los profetas y de David las crónicas de cada generación. Entonces aquí en este pequeño manuscrito del Mar Muerto, datado de unos 100 años antes de Cristo, también se nos habla de esa división de las escrituras que tenían los judíos. Entonces, que se componían de la ley de Moisés, de las palabras de los profetas y de los escritos de David o los escritos sapiensales. Y de las crónicas también que tienen que ver con los reyes, con Samuel, que a veces se incluyen en los libros sapiensales. Entonces aquí ya vemos, no hay claramente una fórmula tripartita, ¿no? Parece más una fórmula de 4, pero significan esa división. Ya vamos al siglo, o sea, finales del siglo I antes de Cristo y principios del siglo I después de Cristo. Entonces, es este hombre, Filón de Alejandría, un gran sabio judío que vivía en la ciudad de Alejandría, una ciudad que va a ser muy importante para cuando hablemos de la famosa Septuaginta o versión de los 70. Bueno, entonces este sabio judío vivía, filósofo él, pero muy versado en las escrituras, vivía en la ciudad de Alejandría más o menos en el año 14 antes de Cristo hasta el año 45 después de Cristo. Entonces prácticamente vivió en la misma época de Jesús, pero en Alejandría. Entonces él nos dice lo siguiente: en cada residencia existe una habitación consagrada llamada santuario o aislatorios, en la que se aíslan para cumplir los ritos secretos de su vida religiosa, llevando consigo no bebida ni alimento ni ninguna de las demás cosas imprescindibles para las necesidades del cuerpo, sino leyes, oráculos comunicados por Dios a través de los profetas, himnos y los demás elementos que emplean para incrementar y perfeccionar su ciencia y piedad. Entonces es interesante porque aquí Filón nos habla de esa comunidad de esenios y nos dice que ellos, cuando se encerraban a hacer sus copias de las escrituras, cuando se encerraban a hacer su trabajo espiritual, pues básicamente se concentraban en lo que era la ley, los escritos proféticos y los himnos. Entonces aquí vemos prácticamente la fórmula tripartita de la que hemos venido hablando. Pero añade un cuarto elemento, dice, y los demás elementos que emplean para incrementar y perfeccionar su ciencia y piedad. Entonces alguien podría decir, mire, entonces no solo era la fórmula tripartita, también habían otros libros que se añadieron después. Pero es que aquí no estamos hablando de que ellos hicieran un canon, no. El canon ya estaba definido, como vimos ahora, la Biblioteca Sagrada ya estaba definida desde los tiempos de Esdras y Nehemías. No, lo que ellos hicieron fue copiar escrituras, básicamente de lo que eran las inspiradas, pero también llegaron a copiar otros libros, como por ejemplo algunos de los deuterocanónicos que fueron hallados en las cuevas del Mar Muerto, pero resulta que también muchos otros libros. O sea, se dice que inclusive el 70% de los escritos del Mar Muerto no corresponden ni siquiera a los escritos canónicos, sino a libros que tenían que ver con la vida esenia, ¿cierto? Con lo que ellos hacían en su vida diaria, con algunos asuntos de leyes y jurisdicciones que ellos tenían, entonces no tenían nada que ver con las escrituras. Entonces por eso ahí dice que otros elementos también los copiaban. Pero entonces es interesante que Filón menciona nuevamente lo que es la ley, los profetas y los himnos. Entonces, siempre hemos visto que está presente esa división en las escrituras. Y algo interesante de Filón es que en su voluminosa obra no contiene ninguna cita de los deuterocanónicos. O sea, él cita de las escrituras inspiradas, él cita
más que todo de la ley, de la Torá y de algunos otros libros inspirados, pero nunca cita de los libros deuterocanónicos. Y esto es extraño, es muy raro porque él es de Alejandría. O sea, se supone que hacer de la ciudad de Alejandría, de donde es la versión de los 70 que pregona el catolicismo, se supone que él debió haber citado de esos libros de la Septuaginta, pero nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque él solo consideraba sagrados, inspirados, los libros de la Torá y los otros libros que componían la Biblioteca Sagrada que definieron Esdras y Nehemías. Entonces, mire, ahí vamos desenredando el asunto, ¿no? Sigamos avanzando, porque ya en el siglo I, a finales del siglo I, noten cómo vamos yendo cronológicamente, aparece un libro llamado el Apocalipsis de Esdras, un libro apócrifo judío. Este es judío, no cristiano, no es gnóstico tampoco, es judío, escrito por judíos, pero es un libro apócrifo, o sea que no está en el canon de las escrituras sagradas, que se llama el Apocalipsis o el cuarto libro de Esdras. ¿Qué dice en su capítulo 14, 37 al 48? Bueno, hablando en un lenguaje legendario, dice, y fueron escritos en 40 días 94 libros. Haz público los 24 libros que escribiste primero y permite que los dignos y los indignos los lean, pero guarda los 70 que fueron escritos después para dárselo a los sabios de entre tu pueblo. Entonces, aquí habla nuevamente del número que estábamos hablando, que se mencionaba en el Talmud como libros de las escrituras inspiradas, 24. Entonces, básicamente lo que este libro nos dice es que los 24 eran para las personas, para el provecho espiritual de las personas, mientras que para los sabios, para que se deleitaran en sus investigaciones, eran los otros 70, que ahí estamos hablando pues de libros deuterocanónicos, apócrifos y toda esa clase de libros, ¿no? Pero para las personas eran los 24. Y cuando hablamos de los 24, hablamos de los mismos 22, o sea, el canon judío, o sea, los libros inspirados del Antiguo Testamento. Entonces, noten cómo sigue habiendo una armonía en todos los datos. Hasta ahora vamos con un asunto claro. Pero aquí viene una prueba capital, porque vamos a hablar de un historiador judío que es el más importante historiador judío. Y no solo el más importante de los historiadores judíos, es uno de los historiadores más importantes de la antigüedad. Y sobre todo de lo que es el siglo I y siglo II. Estamos hablando de un monstruo de la historia como Flavio Josefo. Y Flavio Josefo siendo toda una autoridad en la historia y conteniendo o sea, recordemos que Flavio Josefo tiene la primera prueba de la historicidad de Jesús en un escrito que no es cristiano, sino judío, porque es Flavio Josefo el primero en mencionar a Cristo, a su hermano Santiago y a Juan el Bautista en sus escritos. Entonces, eso se le llama el testimonio flaviano. Entonces, vamos a ver qué dice él acerca de cuáles eran los libros inspirados para los judíos. ¿Qué libros reconocían los judíos como inspirados? ¿Qué número? ¿Qué cantidad? Entonces, vamos a ampliar un poquito para que lo leamos bien. Con razón, obligados por la necesidad, no se ha otorgado licencia a todos para escribir historia, y no hay ninguna discrepancia en lo escrito. Solamente los profetas que por inspiración divina obtuvieron conocimiento de las cosas más antiguas y los que han descrito con mucha claridad lo que aconteció en su tiempo. Entonces, esta obra se llama Contra Apión, para que ustedes la puedan buscar, sobre las antigüedades del pueblo judío, Flavio Josefo, capítulo 1, versículo 7. Entonces él habla de que en el pueblo judío no todos los judíos tenían licencia para escribir por inspiración divina. No, la inspiración divina solo se circunscribió a ciertos hombres eminentes, a ciertos hombres escogidos por Dios. Solo a ellos se les dio esa inspiración. Y entonces dice aquí Flavio Josefo de una manera muy clara lo siguiente en la parte 8. Por esto entre nosotros no hay multitud de libros que discrepan y disienten entre sí, sino solamente 22 libros que abarcan la historia de todo tiempo y que con razón se consideran divinos. De entre ellos, 5 son de Moisés y contienen las leyes y la narración de lo acontecido desde el origen del género humano. Este espacio de tiempo abarca, bueno, él menciona ahí las otras partes, ¿no? Él habla de esas 3 partes que componen el canon judío, pero noten este detalle. Este espacio de tiempo abarca casi 3000 años, desde Moisés hasta la muerte de Artajerjes,
que reinó entre los persas después de Jerjes. Los profetas que sucedieron a Moisés reunieron en 13 libros lo que aconteció en esa época. Los 4 restantes ofrecen himnos en alabanza a Dios y preceptos utilísimos a los hombres. Entonces, vamos a rebobinar, porque es que aquí Flavio Josefo nos habla de varios detalles muy importantes. Primero que todo, él alude nuevamente a la fórmula tripartita, habla de los libros que componen la ley, que son 5, después habla de los libros proféticos, que son 13, y por último habla de los himnos de alabanza a Dios, que son los 4 restantes. Entonces noten cómo él habla de los 22 libros sagrados para los judíos y habla de esa división tripartita y nos da el número de libros. O sea, definitivamente para Flavio Josefo, que escribe en el siglo I, los deuterocanónicos no hacían parte de los libros inspirados por Dios, sino solamente esos 22 que equivalen a los 24 del Talmud y a los 39 del canon protestante, o el canon que usamos nosotros hoy en día. O sea, son esos 22 libros que los judíos escogieron. Y otro detalle que él nos da es que eso abarca solamente hasta la época de Artajerjes. Por eso es que él ahí no incluye los deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque él habla de que solo hasta la época de Artajerjes, año 444, o sea, siglo V antes de Cristo, hasta la época de Esdras y Nehemías. Más allá, lo que se escribió después, como los Macabeos, Eclesiásticos, Tobit, Judí, esos libros que la Iglesia Católica ha añadido a su biblioteca sagrada, esos libros no hacían parte de la biblioteca sagrada. Para Flavio Josefo y para el pueblo judío eran solo esos 22. Y recordemos que a ellos se les encargó esa sagrada biblioteca de Dios, esos libros inspirados. Ellos son los que nos tienen que decir cuáles eran esos libros inspirados, no un concilio católico 400 años después. Porque ellos por Espíritu Santo reconocieron esos libros como inspirados. Los aceptaron porque los había inspirado Dios. Entonces seguimos, porque hay otro detalle interesante. Sigue diciendo Flavio Josefo, porque aquí vamos a más detalles, ¿no? Además, desde el imperio de Artajerjes hasta nuestra época, todos los sucesos se han puesto por escrito, pero no merecen tanta autoridad y fe como los libros mencionados anteriormente, pues ya no hubo una sucesión exacta de profetas. Esto evidencia por qué tenemos en tanta veneración a nuestros libros. A pesar de los siglos transcurridos, nadie se ha atrevido a agregarles nada o quitarles o cambiarlos. Todos los judíos ya desde su nacimiento consideran que ellos contienen la voluntad de Dios. Bueno, aquí hay otro detalle importantísimo. Habíamos dicho que él limita la inspiración hasta la época de Artajerjes, o sea, hasta la época de Nehemías y Esdras, que es lo mismo que nos decía Eclesiástico y los libros de los Macabeos. O sea, estamos viendo que todo se confirma al pasar el tiempo. Se va confirmando por un libro y por otro y por otro. Y aparte de eso, él nos da la razón, que es la misma que nos daba el libro de Macabeos, de que ya no había una sucesión exacta de profetas, de que ya había acabado la época de los profetas. Entonces, claramente, en la época de Esdras y Nehemías, se terminó la era de la profecía y se terminó la era de la inspiración en cuanto al Antiguo Testamento. Entonces, los libros deuterocanónicos que el catolicismo añadió, definitivamente con todas estas pruebas, no hacen parte del canon bíblico. Porque inclusive dice Flavio Josefo que nadie, o sea, entre los judíos se ha atrevido a agregarles o a quitarles o a cambiarlos. O sea, esa colección o biblioteca sagrada del Antiguo Testamento que se componía de esos 22 libros que menciona Flavio Josefo, nadie se había atrevido a cambiar ese número ni a cambiar ese canon. Claro, el catolicismo ahora dice que en Alejandría se formó el canon de la Septuaginta y eso son 46 libros. Bueno, en otro video más adelante vamos a demostrar que eso es falso. La Septuaginta contenía más de 46 libros, en realidad eran como 60. Y la Septuaginta ni siquiera fue un libro de tapa a tapa. Fueron libros a lo largo de 400 años que se fueron traduciendo desde el hebreo al griego. Y otros fueron escritos en el mismo griego. Entonces no tienen, o sea, realmente no era un libro de tapa a tapa, no era una Biblia en sí. Que ahora los católicos quieren hacer creer que era una Biblia, realmente no era una Biblia, eran escritos que se iban traduciendo y ahí fueron añadidos inclusive libros que ni siquiera están en la Biblia católica. Sí, o sea, ahí se tradujeron libros como por ejemplo el libro de Enoc, que no está en el canon católico, o las Odas de Salomón, y otros libros más que después mencionaremos ya cuando lleguemos al video para hablar de la Septuaginta. Entonces, mire, ¿no? Los judíos sabían desde mucho antes de la destrucción del templo, porque Flavio Josefo nace a principios del siglo I y ella como judío sabía cuáles eran estos libros inspirados. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El catolicismo, ¿qué es lo que nos dice?
El catolicismo quiere hacerle creer a las personas el cuento de que en el año 90 hubo un concilio judío de fariseos, el famoso concilio de Yadnia, que definió lo siguiente. Vamos a ampliarlo para que ustedes vayan viendo qué supuestamente fue definiendo el... Bueno, este no amplía, no quiere ampliar. Bueno, según eso, en el concilio de Yadnia, entonces, dice en el año 90 se hizo un concilio, ¿no? Según los católicos. Se estableció un canon. O sea, según ellos, los judíos en el año 90 definieron cuáles eran los 39 libros del Antiguo Testamento, algo que ellos hemos visto que se había hecho ya desde mucho antes. Dice que el criterio era que los textos fueran de hebreo o arameo, que no podían ser de griego, que antes del tiempo de Esdras y que escritos en Palestina. Bueno, entonces, supuestamente los católicos, ¿qué más se hizo en el concilio de Yadnia, o Yavne? Que eliminaron los libros deuterocanónicos. De ellos dicen, los protestantes aceptan el canon de los judíos del concilio de Yadnia, aceptan un canon fariseo, y ellos fueron los que eliminaron los deuterocanónicos. Pero ya vimos a Flavio Josefo que no estuvo en este concilio y que probablemente escribió cuando ni siquiera había acontecido, de que ya él hablaba de los 22 libros inspirados. Y ya el Eclesiástico y los libros de los Macabeos nos decían que eso ya se había definido en la época de Nehemías y Esdras. O sea, esto es mucho después, esto no tiene nada que ver. Ahí ya los deuterocanónicos hace rato no pertenecían al canon judío. Aparte de eso, dice que en el mismo concilio se declaró bastardo a Cristo. Bueno, eso realmente no pasó en este concilio, eso se viene a mencionar por allá como 2 siglos después en el Talmud judío. O sea, cuando ya los judíos hacen su Talmud y su Midrash, ahí es donde sí atacan a los cristianos y atacan a Jesús. Anatemizaron a los cristianos. O sea, en este concilio no hay ningún registro de eso. Bueno, es que de hecho no hay ni siquiera registros de que fuera un concilio. Ahora vamos a ver las pruebas. Y dice también, y empezó la persecución. No, la persecución de los judíos empezó desde antes. Ya Pablo perseguía a Esteban y hizo lapidar a Esteban y perseguía a los cristianos desde el año 33. O sea, no vengan con cuentos de que los judíos esperaron hasta el año 90 para perseguir a los cristianos. O sea, ¿cómo mienten? ¿Cómo les encanta mentir? Bueno, entonces vamos a ver qué tan cierto es todo esto. Porque mire, las páginas católicas insisten en ello, ¿no? El canon de Yadnia, establecido por judíos que rechazaron el cristianismo y por lo tanto quisieron distanciar en periodo la revelación del tiempo de Jesús. Por eso rechazaron los últimos 7 libros reconocidos por el canon alejandrino. Entonces, nuevamente nos dice lo que decía el cartelito. Bueno, vamos a escuchar a Luis Primero, los que creyeron en Cristo, judíos cristianos, y los judíos que no creyeron en Cristo. Pero lo ponemos completo. Después, los judíos se dividieron. Los que creyeron en Cristo, judíos cristianos, y los judíos que no creyeron en Cristo, judíos no cristianos. Los judíos cristianos siguen con el canon de Alejandría que venía antes de Cristo. Cristo lo utiliza, los apóstoles lo utilizan. Los judíos que no aceptaron a Cristo dicen, nosotros no vamos a aceptar el canon de Alejandría. ¿Por qué no lo aceptan? Y hacen otro canon, que es el canon de Palestina en el año 90, después que Cristo muere, unos años después, en el año 90, forman el canon de Palestina. Y le quitan 7 libros. ¿Por qué le quitan 7 libros? Porque en esos 7 libros se comprueba que Jesucristo es el Mesías. ¿Y qué es lo que quieren los judíos? Que Jesucristo no sea el Mesías. Ellos no creen, ellos todavía siguen esperando el Mesías. Bueno, les adelanto desde ya que en solo ese minuto que pusimos de Luis Toro ya dice como 10 mentiras. Pero vamos a ir analizándolo, ¿no? Bueno, realmente, ¿qué fue lo que pasó en el famoso concilio de Yadnia? Realmente, ¿qué fue? Dice, algunos identifican la terminación del canon con el concilio de Yadnia alrededor del año 100 después de Cristo. Después de la destrucción de Jerusalén en 70 era común. Algunos judíos se radicaron en Yadnia, que se convirtió en un centro de estudio bíblico. A veces se debatía la canonicidad de ciertos libros que ya eran recibidos como canónicos. Ezequiel, Esther, Cánticos, Eclesiastés, Proverbios. No hay evidencia de un concilio formal, pero posiblemente los debates académicos concluyeron con una reafirmación de los libros canónicos. Entonces, esto se acerca más a lo que pasó. O sea, no hay ninguna prueba de que hubo un concilio de Yadnia. O sea, eso que dice Luis Toro de que es un concilio, lo que dicen las páginas católicas y muchos católicos en las redes sociales del famoso concilio de Yadnia es una falsedad. No hay ningún registro de que hubo un concilio en Yadnia. Realmente lo que hubo en Yadnia fue que después de la destrucción de Jerusalén, algunos judíos pidieron el permiso para en esta ciudad, que era una ciudad alejada de ese centro de Israel, de Jerusalén. Entonces quisieron cultivar ahí unos viñedos y formar una especie de escuela rabínica.
y eso fue lo que hicieron efectivamente. Entonces, se dedicaron a cultivar los viñedos, pero también a enseñar de las escrituras y analizarlas. Entonces, no hubo nunca un concilio, realmente no hubo concilio, sino que era una escuela en un pueblito ahí donde cultivaban sus viñedos. Otra mentira más, cuando dice que ellos sacaron a los deuterocanónicos desde el canon de las escrituras, eso también es mentira porque los registros de Yahné ni siquiera mencionan a los deuterocanónicos. No mencionan nunca que hubieran sacado deuterocanónicos. Lo único que dicen los registros es lo que vamos a ver más adelante, porque esto exige pruebas, ¿no? Entonces vamos a un libro de un erudito, pues. Vamos a ver qué nos dice él, que ha analizado mucho acerca de este asunto de Yahné. Entonces él habla, por ejemplo, de los argumentos de Lewis. Dice, continuó el argumento de la siguiente manera: Yahné no inició una nueva división del canon porque ya existía un canon de escritos. Como lo atestiguan, dice Lewis, el prólogo de Ben Sira, el que le habíamos hablado en el eclesiástico, Josefo en Contrapión, y los manuscritos de las Cuevas del Mar Muerto, y la cita de Filón, que yo ya les había mostrado. Y el mismo Nuevo Testamento, pero eso sí lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y Josefo. Entonces, estos muestran que los escritos ya eran canónicos, o sea, ya había un canon de escritos sagrados, desde mucho antes de Yahné. Y entonces dice que ya estaba definido, ¿no? Las fuentes judías contienen, vamos a cambiarnos aquí, contiene ecos del debate sobre los libros bíblicos, pero la canonicidad ya no era el tema y el debate no estaba relacionado con eso en Yahné. Entonces, noten estas palabras tan importantes: en Yahné no hubo ningún concilio, y ni siquiera definieron un canon, no. Ellos simplemente discutieron sobre algunos de los libros que ya eran canónicos. O sea, ellos simplemente discutieron sobre unos 4 libros sobre los que ellos expresaban dudas, pero ya eran canónicos, ya habían sido definidos como canónicos. O sea, no es que ellos dijeron, bueno, vamos a definir cuáles son los libros canónicos, no, ya está definido. Ellos simplemente ellos estaban discutiendo sobre algo ya definido. O sea, eso es claro, ¿no? Eso es lo que dicen las pruebas acerca de lo que se conoce de Yahné. Además, solo se atestigua una discusión canónica específica en Yahné en relación con crónicas y cantar de los cantares. Imagine, se habla de discusiones, pero solo hay documentos sobre una sola discusión, que fue sobre el asunto de crónicas y cantar de los cantares. Simplemente se registra que ellos discutieron, Bet Hillel y Bet Shammai, dos de estos rabinos discutieron acerca de estos 2 libros, pero nunca discutieron de un canon, nunca discutieron de sacar libros, de meter libros, nada, de definir libros, nada, nunca hubo nada de eso. O sea, estos sacerdotes y estos apologistas nos hablan puras mentiras acerca de este tema del concilio de Yahné. Solo es para hacerle creer a la gente de que realmente hubo un concilio en contra de los cristianos y que sacaron los libros deuterocanónicos y entonces los protestantes aceptan ese canon de los malditos judíos que atacaron a los cristianos y que condenaron a Jesús. O sea, mezclan el antisemitismo con la ignorancia. Y realmente no pasó eso. Entonces sigue diciendo aquí, un texto sí habla una acción oficial de Yahné. Da una declaración general de que toda la Sagrada Escritura impurifica las manos. Bueno, ellos tenían una expresión, es que todo libro sagrado impurificaba las manos. O sea, que al tocarlo había que lavarse bien porque quedaban impuras por haber tocado algo sagrado, algo que no se podía tocar. Entonces ellos, mire, ya hablaban de que toda la Escritura impurificaba. O sea, ya estaba definida cuál era la Escritura sagrada. Y agrega, el día en que nacieron Eleazar y Azarías, director del colegio, el cantar de los cantares y las crónicas, ambos hacen impuras las manos. O sea, simplemente discutieron y dijeron, no, estos 2 libros son inspirados efectivamente, como ya se ha definido. O sea, ellos no sacaron, ni quitaron, ni definieron nada. Entonces, de los libros apócrifos, solo Ben Sira es mencionado por su nombre en las fuentes rabínicas y continuó circulando, siendo copiado y citado. O sea, el único libro deuterocanónico que se menciona, del cual hubieran hablado estos rabinos, es de Ben Sira o el eclesiástico. Pero se menciona como un libro histórico, no como un libro sagrado. Nunca lo mencionaron como un libro sagrado. Y ni siquiera se menciona nunca que hubieran sacado estos libros de un canon, porque realmente nunca estuvieron en un canon sagrado. Entonces dice, y noten el remate, ¿no?, de lo que dice este erudito. Ningún libro es mencionado en las fuentes como excluido del canon de Yahné. O sea, en Yahné, en esta escuela rabínica, nunca hubo un concilio, nunca se sacaron libros que se les llaman ahora deuterocanónicos, nunca se sacaron porque nunca hicieron parte del canon, nunca se definió un canon,
nunca se dijo el canon es de número tal, no, nada de eso. Nada de lo que dice este sacerdote es verdad. Por eso le dije que habían como mínimo 10 mentiras en sus afirmaciones. Entonces, vamos a seguir con pruebas porque entonces ahora viene una cuestión. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijeron Jesús y sus apóstoles acerca del Antiguo Testamento y de cuál debería ser el canon? ¿Cuáles deberían ser los libros sagrados? Vamos a ver si Jesús y los apóstoles concuerdan con lo que hemos venido hablando, que se menciona de la época de Nehemías y Esdras, que se menciona en el libro de Eclesiásticos, en los Macabeos, en Filón de Alejandría, en Josefo, Flavio Josefo en Contrapión, y en el libro de Esdras, del cuarto de Esdras. Vamos a ver si todo eso que estamos viendo lo confirman Jesús y los apóstoles, o lo contradicen. O sea, porque esa a la final, la máxima autoridad para nosotros es Jesús y sus apóstoles. Entonces, dice Lucas 24:27. Esto ocurrió en esa escena, famosa escena después de la resurrección de Cristo, de camino a Emaús. Entonces dice Lucas 24:27, y empezando por Moisés y todos los profetas, les explicó cosas que se decían de él en todas las escrituras. Entonces, noten primero que Jesús aquí explica acerca de los libros de Moisés, o sea, la ley, y de todos los libros de los profetas. Entonces, menciona que él explicó todo lo que era la ley y todos los libros proféticos, todos los profetas. Vamos a ver, en base a varios textos, qué abarcaba para Jesús en la mentalidad de Jesús y los apóstoles esos libros de la ley y esos libros de los profetas. Pero lo interesante es que dice que les explicó lo que estaba de él en todas las escrituras. Entonces, mire que Jesucristo tenía conciencia de que ya estaba definido lo que era toda la escritura. O sea, aquí no se habla de un canon incompleto, de unos libros sagrados inspirados incompletos, no, aquí Jesús ya no está hablando de todas las escrituras, o sea, lo que era el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver otro detalle más, porque viene un texto muy importante en Lucas 24, 44, 45, que nos dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, Jesús nos confirma lo que veníamos hablando del canon tripartita, de la división tripartita del canon judío, del Antiguo Testamento. O sea, Jesús está confirmando de que los judíos, y él mismo lo avala, tenían una división tripartita de las escrituras. O sea, la dividían en tres partes, que era la ley de Moisés, la Torá, los primeros 5 libros, los Nevín, los profetas, que eran más o menos 13, y los salmos, que eran los restantes. Entonces Jesús nos está confirmando ese canon tripartita, y ahora veíamos de que él hablaba de que eso componía todas las escrituras, cuando él explicaba de todas las escrituras. Y otro detalle más, bueno, es el texto que acabamos de ver, el mismo texto. Otro detalle más, cuando vamos a Juan 10:34, donde Jesús responde, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, soy dioses? ¿De dónde toma esta cita Jesús? Bueno, del Salmo 82:6, donde dice, yo he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Entonces, aquí hay un detalle también muy importante. A pesar de que había una división tripartita, los judíos también a todo el canon de las escrituras, a todos los libros inspirados, incluyendo esas tres partes, solían también englobarlos o llamarlos la ley. Entonces, muchas veces cuando se hablaba de la ley, se refería a todos los escritos de estas tres partes. Y Jesús hizo eso también. Mire cómo él habla de la ley, pero cita el Salmo. No cita solo de los primeros 5 libros. Entonces, la ley también a veces incluía todas las escrituras. Generalmente eran los primeros 5 libros, la ley de Moisés. Pero a veces también abarcaba, digamos, era como una etiqueta para todas las escrituras. Entonces vamos ahora sí a una prueba capital. Porque la pregunta es, Jesús, cuando habla de todos los profetas, de todos esos libros que componen la ley y los profetas, ¿de qué estado de tiempo habla? Bueno, aquí hay un texto muy importante que es Lucas 11:50-51, donde dice, para que la sangre de todos los profetas derramada, note, él habla de los profetas. ¿Qué época abarca los profetas? Desde la fundación del mundo, o sea, se le carga a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Sí, les digo que les será cargada a esta generación. Entonces, Jesús ubica la época profética desde Abel hasta Zacarías. O sea, está confirmando lo que veníamos hablando en lo que era Eclesiásticos, Macabeos y Flavio Josefo.
O sea, la época de la profecía se acabó en la época de Artajerjes, en la época de Nehemías y Esdras, cuando fue asesinado este sacerdote Zacarías. Entonces, la época profética abarca desde Abel hasta Zacarías. Y eso nos lo confirma pues la cita de donde ocurrió este hecho, que es en 2 Crónicas 24, 20 y 21, ¿no? Entonces, aquí hay un punto interesante, porque cuando vamos al canon judío, esos 22 o 24 libros que ellos manejan, el último libro es 2 de las Crónicas. Entonces, Jesús implícitamente aquí nos está hablando de que las escrituras proféticas, las escrituras inspiradas abarcan desde Génesis, donde figura Abel, hasta 2 de Crónicas, no más allá. Y otro detalle importante, porque esto es con pruebas. Si Jesús creyera que los libros proféticos incluían a los libros de Macabeos, Judith, Tobía, Eclesiástico, o sea, si incluyera estos libros de deuterocanónicos, entonces Jesucristo no habría dicho desde la sangre de Abel hasta Zacarías, sino desde la sangre de Abel hasta los macabeos, porque en la época de los macabeos, en estas guerras macabeas, hubieron muchos mártires a los cuales se les derramó la sangre. Entonces, Jesús no ubica a los deuterocanónicos en este estado de tiempo que abarca desde Abel hasta Zacarías, los deja por fuera. Entonces Jesús prácticamente nos está diciendo que los libros deuterocanónicos no hacen parte de ese estado de tiempo de la época profética y de la época inspirada. Dato interesante, entonces vamos a ver la línea de tiempo para entender lo que nos dicen los dos textos. Entonces claramente tenemos ahí a Abel, transcurre todo este tiempo hasta Zacarías en el año 460 más o menos, donde es escrito el segundo libro de las Crónicas, donde estamos hablando también del año 444 de la época de Artajerjes, del permiso del rey Artajerjes para reedificar Jerusalén, y donde estábamos hablando de los profetas Nehemías y Esdras, y de Malaquías. O sea, es hasta ahí donde llega el periodo profético, como lo vimos en Eclesiástico y en Macabeos y en Flavio Josefo, y ahora lo confirma Jesús. O sea, Jesús nos está confirmando todo lo que venimos diciendo, y está negando lo que dice el catolicismo de que los deuterocanónicos hacían parte de esos libros inspirados para los judíos y para Jesús y sus apóstoles. Claro, el católico dirá, pero por ahí hay unas citas de deuterocanónicos. Bueno, eso lo vamos a probar en otro video, porque hay muchas supuestas citas de deuterocanónicos de parte de los apóstoles que no son realmente citas de los deuterocanónicos. Realmente lo que hace el catolicismo es forzar muchos textos para que parezcan citas de deuterocanónicos. Yo mismo me he dado la tarea de compararlos y de ver a veces de dónde son las citas reales. Entonces, pero eso lo vamos a ver en otro video, porque ahora quiero es más o menos que entendamos cómo se configuró el Antiguo Testamento, en qué época se definió y cómo se consideraron sagrados. Entonces ya vimos aquí una prueba capital, una prueba súper importante, que es cómo Jesús y los apóstoles nos confirman ese canon. Porque entonces Jesucristo nos habla de Abel hasta Zacarías, y es lo mismo que nos decía Macabeos y que nos decía Flavio Josefo, ¿no? De que fue en la época de Nehemías y Esdras que terminó y de la época de Artajerjes que terminó la época profética, la época de inspiración. Hasta los mismos deuterocanónicos lo aceptan, lo reconocen de que ya en la época de ellos no estaba la época profética ni la época de inspiración. Entonces aquí hay una prueba total y definitiva. Pero entonces vamos a ver qué dijeron también los apóstoles. Ya vimos qué dijo Jesús. Bueno, Hechos 26, 22, el apóstol Pablo dice: sin embargo, gracias a la ayuda de Dios, sigo hasta este día dando testimonio tanto a grandes como a pequeños, pero no digo nada más allá de lo que los profetas y Moisés dijeron que iba a suceder. El apóstol Pablo es muy claro al decir de que los libros inspirados, de que el testimonio inspirado compete solamente a Moisés y a los profetas. A veces también en esta expresión Moisés y los profetas se reúnen también los himnos, se reúnen también los salmos, se reúnen porque muchos salmos son considerados también proféticos. Entonces ahí Pablo está reuniendo lo que es toda la escritura inspirada. Pero vamos a ver otro detalle, porque resulta que en 1 Corintios 14, 21 Pablo hace lo mismo que Jesús, etiqueta con la palabra la ley, por ejemplo, al libro de Isaías, porque cita del profeta Isaías diciendo estas palabras y los llama la ley. Entonces, nuevamente lo que hizo Jesús, a veces por la palabra ley abarcaba lo que eran todos los libros inspirados.
Y otro detalle muy interesante de Pablo es que en Romanos, cuando leemos todo el capítulo 3, en especial los versículos 10 al 19, encontramos que Pablo también etiqueta bajo el término ley libros como Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Isaías, porque esos son los libros de los que él cita ahí en Romanos del 10 al 19. Entonces, note cómo tanto Jesús como Pablo saben cuál es la ley. Saben que se componía de los libros de Moisés, de los libros de los profetas y de los himnos, esa división tripartitas. Y ellos sabían que esa inspiración, esa época profética fue solamente hasta la época de Artajerjes, Esdras, Nehemías y Zacarías. Entonces, no hay aquí un espacio para decir que los deuterocanónicos fueran considerados como inspirados por parte de los judíos de esta época, ni por parte de Jesús y los apóstoles. Definitivamente es una mentira católica el decir de que el canon judío no se había definido en esta época. Y recordemos que hasta la época de Jesús y los apóstoles, el pueblo judío todavía era el pueblo de Dios, y a ellos les fueron confiadas las sagradas declaraciones de Dios. Entonces, sabemos por parte de la boca de ellos mismos y del propio Señor Jesús y los propios apóstoles cuáles eran esos libros inspirados, y sobre todo lo más importante, hasta qué época fueron esos libros inspirados. Entonces, como ya hablamos del Nuevo Testamento, bueno, como venimos hablando del Antiguo Testamento más bien, pero llegamos hasta Jesús y los apóstoles, para el próximo video vamos a hablar de qué canon hablaban o de qué número de libros inspirados hablaban los primeros padres de la iglesia, los que corresponden a esa época llamada la patrística, a esos cristianos que vinieron después de los apóstoles, Clemente, Policarpo, Melitón, Ireneo, Tertuliano, Orígenes, Atanasio, Enónimo y otros más. Vamos a ver si ellos están de acuerdo con el catolicismo romano, con el canon católico de 46 libros para el Antiguo Testamento, o con el canon judío protestante y que nosotros manejamos de solo 39 libros. Entonces, los espero para el próximo video hacer este análisis. Gracias.